En el año 186 a.C., 7.000 personas fueron ejecutadas en Roma en cuestión de semanas. No eran enemigos extranjeros ni esclavos rebeldes. Eran ciudadanos romanos de todas las clases sociales, desde patricios hasta plebeyos, unidos por un secreto que amenazaba con destruir los cimientos mismos de la República. Las autoridades los acusaron de participar en rituales nocturnos tan depravados, tan subversivos, que el Senado consideró necesaria una purga masiva para preservar el orden establecido. Pero aquí está la paradoja que desafía nuestra comprensión de Roma. Mientras perseguían estos rituales peligrosos, la aristocracia romana practicaba en secreto ceremonias igualmente misteriosas, igualmente transgresoras de la moral pública que defendían. Estos rituales ocultos no destruyeron Roma, la sostuvieron durante más de 1000 años. ¿Cómo es posible que una civilización conocida por su pragmatismo militar y su racionalidad legal dependiera de ceremonias místicas para mantener su poder? ¿Qué secretos se susurraban en los templos privados de las familias patricias que nunca se escribieron en los monumentos públicos? Esta es la historia de la religión oculta de Roma, la que existía detrás de las procesiones triunfales y los sacrificios públicos, la que realmente determinaba quién gobernaba y quién obedecía. Roma no se construyó en un día, pero sus rituales secretos comenzaron en su primer día. Según la tradición, Rómulo trazó el Pomerium, la frontera sagrada de la ciudad, con un arado de bronce tirado por un toro blanco y una vaca blanca el 21 de abril del año 753 a.C. Este no era un acto simbólico, era un ritual de magia territorial que definía el espacio donde las leyes romanas tenían poder divino y donde los dioses romanos podían ser invocados. Cada vez que Roma expandía sus fronteras, patricios designados repetían versiones de este ritual en secreto, legitimando la conquista no solo militarmente, sino místicamente. La fundación de Roma incluyó otro secreto que la aristocracia guardó celosamente: el asesinato ritual de Remo por Rómulo. Los relatos oficiales presentaban esto como una disputa fraternal, pero los textos augurales que solo los patricios podían consultar revelaban una verdad más inquietante. Remo había violado el Pomerium antes de su consagración completa, contaminando el espacio sagrado. Su muerte no fue asesinato, sino sacrificio humano necesario para purificar la fundación de la ciudad. Este precedente estableció un principio que la aristocracia romana mantendría durante siglos. La sangre derramada ritualmente podía limpiar transgresiones que amenazaran el orden divino establecido. Las primeras familias patricias de Roma, los gentes mayores, reclamaban descender directamente de los compañeros de Rómulo o de refugiados troyanos que llegaron con Eneas. Estas genealogías no eran simples vanidades sociales. Determinaban qué familias podían acceder a los sacra gentilicia, los rituales privados de cada gens que nunca se realizaban en público ni se compartían con otras familias. Los Julios, por ejemplo, afirmaban descender de Iulo, hijo de Eneas y nieto de Venus. Esta conexión no era poética sino funcional. Les otorgaba el derecho exclusivo de realizar ceremonias específicas para invocar el favor de Venus en asuntos de Estado. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Los sacra no eran oraciones o cantos. Eran secuencias precisas de acciones, palabras en latín arcaico y sacrificios que debían ejecutarse exactamente de la misma manera cada vez. Un error, incluso cambiar una sola palabra, invalidaba todo el ritual y requería comenzar desde cero. Esta precisión obsesiva no nacía de superstición, sino de una comprensión profunda del poder. Si solo tu familia conocía las palabras exactas para propiciar a ciertos dioses, solo tu familia
podía garantizar su favor. El conocimiento ritual era monopolio político. Cada familia patricia mantenía un archivo secreto de libri rituales, manuscritos que pasaban de padre a hijo primogénito y que nunca salían de la domus familiar. Estos textos contenían no solo las fórmulas rituales, sino también registros de cuándo y por qué se habían realizado en el pasado, creando una historia paralela de Roma, escrita en ceremonias místicas. Cuando los galos saquearon Roma en 390 a.C., una de las mayores pérdidas no fue arquitectónica, sino archivística. Docenas de familias perdieron sus libri rituales en el fuego y con ellos siglos de conocimiento esotérico que nunca pudo recuperarse. La pérdida no fue total. Algunas familias habían mantenido copias en villas rurales o las habían memorizado generación tras generación. Los Fabios, una de las gentes más antiguas, reconstruyeron su sacra a partir de la memoria de un anciano de 80 años que había participado en las ceremonias desde niño. Esta reconstrucción no fue perfecta, pero preservó lo esencial: la secuencia de acciones, los nombres secretos de los dioses, diferentes de sus nombres públicos, y las fechas exactas del calendario ritual privado que no coincidía con el calendario público romano. ¿Por qué mantener calendarios separados? Porque el tiempo sagrado no fluía igual que el tiempo cívico. Ciertas ceremonias debían realizarse cuando la constelación de Pléyades estaba en posición específica, o cuando la luna entraba en fase exacta, o en aniversarios conocidos solo por la familia. Este conocimiento astronómico, transmitido oralmente entre los sacerdotes familiares, era notablemente preciso. Siglos antes de que Julio César reformara el calendario romano con ayuda egipcia, las familias patricias ya habían calculado con exactitud el año solar de 365 días y cuarto. El poder ritual de la aristocracia no existía aislado. Interactuaba constantemente con la religión pública de Roma, pero de formas que el pueblo común no percibía. Cuando el Senado deliberaba sobre declarar guerra, los feciales, sacerdotes especializados en derecho internacional sagrado, realizaban rituales públicos de declaración. Lo que la multitud no veía era la ceremonia privada que precedía esta declaración pública. Los patricios convocaban a los diindigetes, dioses exclusivamente romanos sin equivalentes griegos, en sus lararios familiares, pidiéndoles autorización mística antes de que los feciales actuaran. Esta doble capa ceremonial creaba una estructura de poder ingeniosamente redundante. Si un magistrado intentaba declarar guerra sin la aprobación previa de las grandes familias, éstas simplemente no realizaban sus rituales privados. Públicamente apoyaban la guerra, pero místicamente la saboteaban. Y cuando la campaña militar fracasaba, como invariablemente sucedía sin el favor divino apropiado, el fracaso se atribuía a la impiedad del magistrado que había ignorado los procedimientos correctos. De esta manera, la aristocracia controlaba la política exterior romana sin nunca parecer obstruccionista ante el pueblo. Los misterios de la Bona Dea representaban quizás el ritual secreto más celosamente guardado de la aristocracia romana. Esta ceremonia se celebraba cada diciembre en la casa del magistrado con imperium más alto de Roma, típicamente el cónsul o pretor urbano. Pero el magistrado no podía estar presente, ni ningún hombre, ni siquiera los esclavos varones o los animales machos. La ceremonia era exclusivamente para mujeres de la aristocracia patricia, presidida por las esposas de los magistrados más importantes y las vestales. ¿Qué sucedía durante esa noche de diciembre? Nadie fuera de las participantes lo sabía con certeza, y el secreto se mantenía con amenazas de muerte. Los hombres que intentaron espiar fueron ejecutados o exiliados.
Publio Clodio Pulcro cometió el error de infiltrarse disfrazado de mujer en el año 62 a.C. en la casa de nada menos que Julio César, quien era entonces Pontifex Maximus. El escándalo que siguió casi destruyó su carrera política. Clodio sobrevivió solo porque las mujeres que lo descubrieron no lo mataron en el acto, optando en cambio por denunciarlo públicamente, lo que resultó ser castigo peor en términos de humillación social. Los fragmentos que conocemos de los misterios de la Bona Dea sugieren que involucraban sacrificios de cerdos, libaciones de vino llamado leche y miel llamada aceite, y danzas extáticas al son de flautas. Las participantes decoraban la casa con hojas de vid y flores, pero cuidadosamente retiraban todas las imágenes masculinas y cubrían los espejos. Se susurraba que durante la ceremonia, las mujeres entraban en estados de trance profético y que la Bona Dea se manifestaba a través de ellas, revelando el futuro político de Roma para el año siguiente. Este aspecto profético era crucial. Las esposas de senadores y patricios que participaban en los misterios regresaban a sus casas con información que, alegaban, provenía directamente de la diosa. Sus esposos tomaban decisiones políticas basándose en estas profecías. De esta manera, las mujeres de la aristocracia, oficialmente excluidas del poder político directo, ejercían influencia extraordinaria a través de canales místicos que la sociedad romana respetaba profundamente. Una predicción de la Bona Dea podía determinar candidaturas al consulado o decisiones sobre alianzas matrimoniales entre familias poderosas. Pero existía un ritual aún más secreto que los misterios de la Bona Dea, uno que incluso muchos patricios desconocían: los ritos de los fratres arbales. Esta hermandad de 12 sacerdotes, supuestamente instituida por Rómulo mismo, mantenía uno de los cultos más antiguos de Roma. Su propósito oficial era asegurar la fertilidad de los campos mediante sacrificios a la Dea Dia, una diosa agraria casi olvidada en época imperial. Pero este propósito oficial ocultaba su función real. Los arbales eran los guardianes de los rituales más arcaicos de Roma, ceremonias tan antiguas que se realizaban en latín tan primitivo que incluso en época de Augusto apenas podía traducirse. Los fratres arbales mantenían un bosque sagrado en el quinto miliario de la Vía Campana, cerca de Roma. Este bosque, el Lucus Deae Diae, estaba prohibido para todos excepto los hermanos. Sus reuniones ocurrían en mayo, durante 3 días consecutivos. El primer día realizaban sacrificios en Roma. El segundo día marchaban en procesión al bosque sagrado. El tercer día ejecutaban el ritual central, conocido como el Carmen Árbale, un canto tan antiguo que su significado exacto se había perdido parcialmente incluso para ellos. Fragmentos de este Carmen sobreviven en inscripciones que los arbales grabaron en piedra, probablemente en el siglo I después de Cristo. El texto es casi incomprensible. Enos laces iuvate, neve luerue marmarsins, incurrere impleores, saturfu, fere mars, limensali, staberber. Los lingüistas modernos han debatido estas líneas durante siglos. Parecen invocar a los lares y a Marte, pidiendo protección contra plagas y enemigos, pero el vocabulario es tan arcaico que algunas palabras no aparecen en ningún otro texto latino conocido. La antigüedad extrema del Carmen Árbale no era accidental. Los patricios creían que las palabras más antiguas tenían poder mágico mayor porque estaban más cerca del momento de fundación, cuando los dioses prestaban atención más cercana a Roma. Cambiar estas palabras, modernizarlas, sería diluir su potencia. Por eso los arbales memorizaban fonéticamente palabras cuyo significado ya no entendían completamente, transmitiéndolas de generación en generación como fórmulas mágicas cuya eficacia dependía de pronunciación exacta.
no de comprensión semántica. Estamos documentando cada detalle de estos rituales olvidados. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La membresía en los fratres Arbales era vitalicia y restringida a las familias más antiguas de Roma. Cuando un hermano moría, los 11 restantes se reunían en sesión secreta para elegir su reemplazo, típicamente un hijo o sobrino del fallecido, para mantener el conocimiento ritual dentro de linajes específicos. Augusto revitalizó la hermandad en el año 21 a.C., después de décadas de declive durante las guerras civiles. Él mismo se convirtió en hermano, como lo harían los emperadores subsecuentes. Esta renovación no fue nostálgica, sino estratégica. Augusto comprendía que controlar los rituales más antiguos de Roma legitimaba su nuevo orden político como continuación natural de tradiciones ancestrales. Las actas de los Arbales, grabadas en mármol y descubiertas en excavaciones modernas cerca de Roma, revelan que la hermandad se reunía no solo para sus ceremonias agrícolas de mayo, sino también cada vez que ocurría un evento significativo que amenazara el orden divino establecido. Eclipses, terremotos, caídas de rayos en templos importantes o nacimientos de gemelos en la familia imperial. Cada anomalía cósmica requería expiación ritual inmediata para evitar que la ira divina se manifestara en formas más destructivas. Los registros muestran que los Arbales sacrificaban toros, carneros y cerdos en combinaciones específicas según la gravedad de la anomalía. Para un terremoto menor, un cerdo era suficiente. Para un eclipse solar, la Suobe Taurilia completa. Cerdo, carnero y toro sacrificados sucesivamente. Estos animales debían ser perfectos, sin manchas ni defectos, alimentados especialmente durante semanas antes del sacrificio. Sus entrañas se examinaban después del sacrificio para confirmar que los dioses habían aceptado la ofrenda. Si las vísceras mostraban irregularidades, el proceso completo se repetía con nuevos animales hasta obtener señales favorables. Esta dependencia de examen visceral, la aruspicina, vinculaba a los patricios romanos con tradiciones etruscas mucho más antiguas. Los etruscos, civilización misteriosa que dominó Italia central antes de Roma, habían desarrollado sistemas elaborados de adivinación mediante lectura de hígados de animales sacrificados. Cuando Roma conquistó Etruria en el siglo III a.C., no destruyó estos conocimientos, sino que los absorbió. Familias patricias romanas contrataron arúspices etruscos como consultores permanentes, y algunas familias enviaron a sus hijos a estudiar la disciplina etrusca en ciudades como Tarquinia, donde escuelas especializadas enseñaban estas técnicas. El Colegio de Arúspices se formalizó en Roma como institución oficial, pero su función pública de interpretar prodigios para el Estado ocultaba operaciones más privadas. Cada familia patricia importante mantenía su propio arúspice personal, típicamente un etrusco o romano entrenado en métodos etruscos, que realizaba lecturas privadas antes de decisiones familiares importantes. Matrimonios, adopciones, compras de propiedad o inversiones comerciales. Estas lecturas privadas nunca se registraban oficialmente y permitían a las familias tomar decisiones basándose en información divina que nadie podía cuestionar. La utilidad política de la adivinación ritual no puede subestimarse. Cuando un patricio quería bloquear una propuesta legislativa sin parecer obstruccionista, simplemente consultaba las aves auspiciales antes de la votación. Si declaraba haber observado señales desfavorables, la votación debía posponerse. Dado que solo ciertos magistrados tenían derecho de tomar auspicios oficiales y todos provenían de la aristocracia, este sistema otorgaba poder de veto místico sobre prácticamente cualquier decisión política.
Los tribunos de la plebe ocasionalmente protestaban contra estos abusos de la religión, pero hacerlo los exponía a acusaciones de impiedad que podían destruir sus carreras. Los augures, sacerdotes especializados en interpretación de vuelos de aves, formaban uno de los colegios sacerdotales más exclusivos de Roma. Ser elegido augur era honor supremo, reservado para patricios de familias impecables. El colegio de augures solo admitía 15 miembros simultáneamente y cada vacante provocaba intrigas políticas intensas. Marco Tulio Cicerón consideraba su elección como augur en el año 53 a.C. como uno de los logros más importantes de su vida, superando incluso su consulado. ¿Qué hacía tan especial ser augur? El conocimiento técnico que poseían era extraordinariamente complejo. Los augures dividían el cielo en secciones específicas usando un bastón curvado llamado litus. Cada sección correspondía a diferentes dioses y diferentes tipos de presagios. Un águila volando de izquierda a derecha en la sección superior era favorable. La misma águila volando de derecha a izquierda era desfavorable. Pero un buitre volando en cualquier dirección era favorable, porque Rómulo había visto buitres cuando fundó Roma. Cuervos graznando en números impares eran ominosos. En números pares, neutros. El sistema era tan intrincado que dominarlo requería años de estudio intensivo. Pero aquí está el secreto que los augures nunca admitían públicamente. La interpretación tenía flexibilidad considerable. Las reglas existían, pero situaciones ambiguas surgían constantemente. ¿Qué hacer cuando dos aves de especies diferentes volaban simultáneamente en direcciones opuestas? ¿Cuál presagio prevalecía? Los libros augurales ofrecían orientación, pero últimamente el augur tomaba la decisión final. Esta flexibilidad interpretativa significaba que un augur podía, con justificación técnica perfectamente legítima, declarar favorables o desfavorables prácticamente cualquier set de observaciones según sus preferencias políticas. El cinismo moderno sugeriría que todo era fraude, que los augures simplemente inventaban presagios convenientes. Esta visión malinterpreta fundamentalmente la mentalidad romana. Los augures creían genuinamente en la eficacia de sus rituales, pero también creían que los dioses favorecían el orden social existente. Por lo tanto, presagios que apoyaban decisiones que fortalecían a la aristocracia eran lógicamente más probables de ser genuinos que presagios que favorecían cambios radicales. Esta fusión de fe religiosa sincera con interés de clase creaba sistema ideológico inmensamente poderoso, porque quienes lo perpetuaban eran también sus creyentes más devotos. Las vestales ocupaban posición única en este sistema. Eran las únicas mujeres sacerdotes de Roma con autoridad religiosa pública, y sus personas eran sacrosantas por ley. Ofender a una vestal se castigaba con muerte, pero este respeto público ocultaba realidad más compleja. Las vestales eran simultáneamente las más libres y las más aprisionadas de todas las mujeres romanas. Elegidas entre los 6 y 10 años de familias patricias, las vestales servían durante 30 años, 10 aprendiendo, 10 practicando plenamente y 10 enseñando a novicias. Durante estos 30 años debían mantener virginidad absoluta. Romper este voto significaba ser enterrada viva en una cámara subterránea con pequeña cantidad de comida y agua. El hombre involucrado era azotado hasta morir. Esta severidad no era simple moralismo. Los romanos creían que la castidad de las vestales mantenía literalmente el fuego sagrado de Vesta ardiendo. Si el fuego se extinguía, Roma enfrentaría calamidad. La sexualidad de 6 mujeres sostenía mágicamente la seguridad del Estado entero. Pero las vestales también disfrutaban privilegios extraordinarios. Podían poseer propiedad independientemente, hacer testamentos sin aprobación masculina y testificar en juicios sin jurar.
porque su palabra se consideraba inherentemente verdadera. Tenían asientos reservados en todos los espectáculos públicos. Los cónsules les cedían el paso en las calles. Criminales condenados que encontraban a una vestal por casualidad recibían perdón automático. Este poder emanaba de su proximidad única a lo divino. Al sacrificar su sexualidad, las vestales trascendían las limitaciones de género ordinarias y se convertían en mediadoras directas entre Roma y sus dioses. El templo de Vesta en el Foro Romano, circular y sin techo para que el humo del fuego sagrado pudiera ascender directamente al cielo, contenía en su interior objetos sagrados que nadie excepto las vestales y el Pontifex Maximus podía ver. Se decía que estos objetos incluían el Palladio, estatua de Palas Atenea traída de Troya por Eneas, y los dipenates del pueblo romano. Mientras estos objetos permanecieran seguros en el templo, Roma permanecería invencible. Las vestales los custodiaban con sus vidas. Durante la invasión gala del año 390 a.C., cuando Roma ardía, las vestales evacuaron estos objetos sagrados. Según tradición, una plebeya llamada Lucrecia las ayudó a transportarlos en su carreta fuera de la ciudad. Esta historia, probablemente embellecida, ilustra principio importante. En momentos de crisis suprema, las barreras de clase se disolvían temporalmente ante necesidades rituales. Los objetos sagrados importaban más que las jerarquías sociales. Una vez pasada la crisis, por supuesto, las jerarquías se restauraban inmediatamente. El conocimiento ritual de las vestales se extendía más allá del mantenimiento del fuego. Ellas preparaban la mola salsa, mezcla de harina salada esparcida sobre cabezas de animales sacrificiales en ceremonias públicas. La receta era secreta, transmitida oralmente. Las vestales cosechaban el trigo en días específicos de mayo, lo molían ellas mismas con morteros antiguos y lo mezclaban con sal de forma específica mientras recitaban oraciones en latín arcaico. Sin mola salsa preparada correctamente por vestales, ningún sacrificio público era válido. Producir esta sustancia ritual colocaba a las vestales en centro de práctica religiosa romana. Controlaban literalmente el material que hacía posible toda religión pública. Este control no era simbólico. Cuando el Senado decidió perseguir los cultos báquicos en 186 a.C., esa persecución fue posible porque las vestales no proporcionaron mola salsa para rituales báquicos, negándoles legitimidad religiosa dentro del sistema romano. Las vestales nunca declaraban públicamente oposición a ningún culto, pero su cooperación, o falta de ella, determinaba qué rituales el Estado romano sancionaba implícitamente. Los juicios por incestum, violación del voto de castidad vestal, revelan dinámicas de poder inquietantes. Entre 483 a.C. y 114 después de Cristo, al menos 20 vestales fueron condenadas y ejecutadas. Pero los patrones de estos juicios muestran correlación sospechosa con crisis políticas. Después de desastres militares, frecuentemente se acusaba a una vestal. La lógica era circular. El desastre probaba que los dioses estaban enojados. La ira divina sugería impureza ritual, y una vestal impura explicaba la impureza. Condenarla y ejecutarla restauraba la pureza ritual y, teóricamente, el favor divino. En el año 114 a.C., 3 vestales fueron acusadas simultáneamente después de una serie de calamidades, plagas, malas cosechas y derrotas militares contra tribus germánicas. La acusación probablemente era infundada, pero el Senado necesitaba chivos expiatorios. 2 fueron enterradas vivas según procedimiento tradicional. La tercera, Aemilia, cometió suicidio antes de la ejecución. Sus amantes acusados fueron azotados hasta morir en el foro.
Este episodio muestra cómo rituales de purificación podían convertirse en terror religioso cuando la aristocracia enfrentaba amenazas que no podía controlar mediante medios convencionales. Sin embargo, no todas las acusaciones eran fabricaciones políticas. En 73 después de Cristo, bajo el emperador Vespasiano, una vestal llamada Cornelia fue acusada de romper sus votos. Ella declaró su inocencia vehementemente, invocando a Vesta como testigo. Vespasiano ordenó investigación exhaustiva. Bajo tortura, esclavos testificaron sobre amantes múltiples. Cornelia fue condenada. Durante su ejecución, cuando los oficiales la bajaban a la cámara subterránea, su toga se enganchó. Cuando un oficial extendió su mano para ayudarla, ella retrocedió con horror, rechazando el toque de un hombre incluso en su momento final. Este gesto, reportado por historiadores antiguos, sugiere que incluso, si era culpable técnicamente, ella había internalizado tan profundamente su identidad ritual que su castidad se había vuelto parte inseparable de su ser. El Pontifex Maximus presidía sobre todos estos colegios sacerdotales y rituales. Era el sacerdote supremo de Roma, guardián de la ortodoxia ritual, intérprete final de ley sagrada. Hasta el año 254 a.C., el cargo se limitaba a patricios. Después, plebeyos podían ser elegidos, pero prácticamente hombres de familias senatoriales dominaban. El Pontifex Maximus vivía en la Regia, edificio ceremonial en el Foro, en proximidad simbólica al templo de Vesta. Supervisaba no solo a las vestales, sino también a todos los flamines, sacerdotes dedicados a dioses específicos. Los flamines mayores, sacerdotes de Júpiter, Marte y Quirino, enfrentaban restricciones rituales extraordinarias. El flamen Dialis, sacerdote de Júpiter, no podía tocar caballo, perro, cabra, hiedra, frijoles crudos o carne cruda. No podía ver ejércitos en formación ni cadáveres. No podía dormir fuera de su cama por más de 3 noches consecutivas. Debía usar gorro especial, el apex, en público siempre. Su esposa, la flaminica Dialis, enfrentaba restricciones similares. Estas prohibiciones convertían la vida diaria en performance ritual constante, cada acción evaluada por su pureza ceremonial. ¿Por qué restricciones tan elaboradas? El flamen Dialis era considerado equivalente humano de Júpiter, encarnación viviente del rey de los dioses. Su pureza ritual debía ser absoluta, porque cualquier contaminación lo afectaría a él, se transmitiría místicamente a Júpiter mismo, debilitando el poder del dios. De esta manera, el cuerpo del sacerdote se convertía en campo de batalla metafísico, donde se luchaba constantemente contra fuerzas de polución y caos. Estas restricciones hacían el cargo simultáneamente prestigioso e impracticable. Durante las guerras civiles del siglo I a.C., el cargo de flamen Dialis quedó vacante durante décadas, porque nadie de familia apropiada quería aceptar las limitaciones. Finalmente, Augusto revivió el cargo en 11 a.C. como parte de su programa de restauración religiosa. Al hacerlo, no solo honraba tradiciones ancestrales, sino que también demostraba que el nuevo orden imperial había restaurado la paz suficiente para que rituales tan delicados pudieran practicarse nuevamente. Los libros sibilinos representaban quizás el recurso ritual más secreto y poderoso de Roma. Según leyenda, una anciana misteriosa, la Sibila de Cumas, ofreció vender 9 libros de profecías al rey Tarquinio el Soberbio en el siglo VI a.C. Cuando él rechazó el precio exorbitante, ella quemó 3 libros y ofreció los 6 restantes al mismo precio. Él rechazó nuevamente, ella quemó 3 más y ofreció los últimos 3 al precio original. Finalmente, aterrado por lo que podría perder, Tarquinio compró los 3 libros restantes. Estos textos, escritos en griego, contenían instrucciones rituales para crisis específicas. No eran profecías narrativas, sino recetas ceremoniales.
Si X ocurre, realizar ritual Y. Solo el colegio de quindecimviros podía consultar los libros sibilinos y solo cuando el Senado ordenaba consulta durante emergencias. El procedimiento era estrictamente secreto. Los quindecimviros entraban al templo de Júpiter Capitolino, donde los libros se guardaban, y buscaban pasajes relevantes a la crisis actual. Luego informaban al Senado sobre rituales necesarios sin revelar el texto exacto de los libros. Las soluciones rituales que los libros sibilinos prescribían frecuentemente involucraban introducir cultos nuevos a Roma. Durante la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal devastaba Italia, los quindecimviros consultaron los libros y determinaron que Roma necesitaba importar la piedra sagrada de Cibeles desde Asia Menor. En 204 a.C., una embajada especial viajó a Pérgamo, obtuvo la piedra negra que representaba a la Magna Mater y la transportó ceremonialmente a Roma. Este no era sincretismo religioso casual, sino estrategia ritual deliberada, basada en textos proféticos antiguos. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. El culto de Cibeles introdujo en Roma prácticas que los patricios encontraban simultáneamente fascinantes y repulsivas. Los sacerdotes de Cibeles, los Galli, se castraban a sí mismos en frenesí religioso durante la ceremonia del Dies Sanguinis, Día de Sangre. Esta mutilación voluntaria los colocaba fuera de categorías romanas normales de género. No eran hombres, pero tampoco mujeres. Los ciudadanos romanos tenían prohibido convertirse en Galli, pero el culto era legal y financiado por el Estado porque los libros sibilinos lo habían prescrito como necesario para la victoria contra Cartago. Esta tensión entre disgusto cultural y obligación ritual caracterizaba la relación de Roma con muchos cultos extranjeros. Los patricios los adoptaban cuando necesidades místicas lo requerían, pero los contenían cuidadosamente mediante regulaciones legales. Los cultos extranjeros podían existir en Roma, pero bajo supervisión estricta. Debían operar en áreas designadas, con sacerdotes aprobados y sin hacer proselitismo entre ciudadanos. Esta estrategia permitía a Roma absorber poderes divinos de otras culturas, mientras mantenía hegemonía de sus propias prácticas rituales tradicionales. Los ludis saeculares, juegos seculares, representaban el ritual cíclico más elaborado de Roma. Se celebraban teóricamente cada 110 años, marcando el fin de un saeculum y el comienzo de otro. El saeculum no era simplemente unidad de tiempo, sino concepto místico, el periodo durante el cual al menos una persona que había presenciado la celebración anterior permanecía viva. Cuando esa última persona moría, el saeculum terminaba y uno nuevo comenzaba. Los ludis saeculares de 17 a.C., organizados por Augusto, fueron los más elaborados jamás celebrados. Duraron 3 días y 3 noches consecutivas. Cada periodo tenía su secuencia específica de sacrificios: bueyes negros a divinidades ctónicas durante las noches, animales blancos a dioses olímpicos durante los días. Augusto mismo actuó como celebrante principal, ejecutando personalmente muchos sacrificios. Esta participación imperial no era ornamental. Como Pontifex Maximus, solo Augusto podía realizar ciertos rituales que vincularían el nuevo saeculum a la dinastía Julia. El poeta Horacio compuso el Carmen Saeculare específicamente para estos juegos. Coros de 27 niños y 27 niñas, todos hijos de padres vivos, lo cantaron en el templo de Apolo Palatino. Este himno no era entretenimiento sino conjuro ritual, invocando a Apolo y Diana para bendecir el nuevo saeculum. La precisión numérica, 27 de cada género, no era arbitraria. El número 27 era considerado sagrado porque era cubo de 3, número místico fundamental. Los niños debían tener ambos padres vivos,
porque representaban vida renovada, no contaminada por contacto con muerte. Los rituales nocturnos de los ludis aeculares invocaban a las parcas, diosas del destino, y a divinidades ctónicas asociadas con muerte y renacimiento. Estos rituales eran los más secretos. Augusto y su círculo más íntimo descendían a un altar subterráneo en el campo de Marte, el Tarentum, donde realizaban sacrificios de ovejas negras mientras recitaban fórmulas en griego arcaico. El uso de griego, no latín, marcaba estos rituales como excepcionalmente antiguos, predatando incluso la fundación de Roma, conectando el nuevo régimen de Augusto con estratos temporales míticos que trascendían historia romana específica. Después de cada noche de rituales, el público recibía su fitus, antorchas encendidas, y fruges, productos agrícolas, simbolizando purificación y renovación. Estas distribuciones no eran mera generosidad, sino parte de proceso ritual que involucraba a toda la población en ceremonia. Al aceptar estos objetos, cada participante se convertía en parte del ritual, vinculándose personalmente al nuevo saeculum. Esta inclusión ritual creaba sentido de comunidad religiosa que trascendía divisiones de clase, al menos temporalmente. Pero aquí está la trampa. Aunque todos participaban, no todos participaban igualmente. Los patricios ejecutaban los rituales centrales. Los plebeyos recibían beneficios secundarios. Esta jerarquía ritual naturalizaba jerarquía social. Si los dioses habían ordenado que ciertas familias realizaran ceremonias específicas, ¿cómo podría alguien cuestionar su autoridad política? La religión legitimaba el orden social, presentándolo como reflejo de orden cósmico, establecido por divinidades antes de que los humanos existieran. El culto imperial, desarrollado bajo Augusto y perfeccionado por sus sucesores, llevó esta lógica a conclusión natural. Los emperadores no eran dioses mientras vivían, técnicamente. Eran intermediarios entre dioses y humanos, pontífices máximos cuya autoridad ritual sustentaba su poder político. Pero después de la muerte, emperadores exitosos eran deificados mediante proceso llamado apoteosis. El Senado votaba oficialmente para declararlos divinos, y se establecían templos y cultos en su honor. Esta deificación no era metafórica. Los romanos creían que emperadores verdaderamente se convertían en dioses después de morir correctamente. El ritual de apoteosis involucraba funeral elaborado, donde se quemaba efigie de cera del emperador en pira inmensa mientras un águila era liberada desde la estructura, simbolizando el alma del emperador ascendiendo al cielo para unirse con los dioses. Testigos juraban haber visto el águila llevar el espíritu imperial hacia arriba, testimonio que se registraba oficialmente como evidencia de divinización exitosa. Una vez deificado, el emperador muerto recibía sacerdotes dedicados, los sodales, generalmente miembros de su familia o asociados políticos cercanos. Estos sacerdotes realizaban sacrificios regulares al emperador deificado, pidiendo su intercesión en asuntos terrestres. El proceso creaba genealogía divina continua. Cada emperador derivaba legitimidad de su predecesor deificado, quien derivaba legitimidad del suyo, retrocediendo hasta Augusto, quien derivaba legitimidad de Julio César, quien derivaba legitimidad de Venus. El sistema era circularmente autolegitimante. Los rituales secretos de la aristocracia no existían en vacío. Interactuaban constantemente con cultos extranjeros que Roma encontraba a través de expansión territorial. Cada conquista introducía nuevos dioses, nuevos rituales, nuevas posibilidades místicas. Los patricios respondían con mezcla de apertura calculada y proteccionismo celoso. Adoptaban lo útil, prohibían lo amenazante y adaptaban lo ambiguo. El culto de Mitra ejemplifica esta dinámica compleja.
Originado en Persia, el mitraísmo llegó a Roma probablemente en el siglo I después de Cristo, traído por soldados y comerciantes. El culto era exclusivamente masculino, organizado en grados de iniciación y practicado en Mitrea, templos subterráneos que imitaban cuevas. Los rituales mitraicos eran secretos absolutos. Iniciados juraban nunca revelar lo que ocurría durante ceremonias. Violadores del juramento enfrentaban muerte. ¿Qué hacía el mitraísmo atractivo para romanos, especialmente militares y aristócratas? Ofrecía estructura jerárquica clara, con progresión iniciática, que apelaba a mentalidad romana obsesionada con rangos y precedencia. Los 7 grados de iniciación, desde córax hasta pater, creaban camino espiritual que paralelizaba ascenso militar o político. Además, el mitraísmo enfatizaba valores marciales, coraje, lealtad, hermandad. No competía con religión pública romana, sino que la complementaba, ofreciendo experiencia espiritual intensamente personal que los rituales públicos no proporcionaban. Sin embargo, los patricios tradicionales veían el mitraísmo con sospecha. Era demasiado secreto, demasiado ajeno, demasiado carente de conexión con tradiciones romanas ancestrales. No podían prohibirlo directamente porque muchos oficiales militares poderosos eran devotos. En cambio, lo toleraban mientras aseguraban que cultos romanos tradicionales mantuvieran supremacía oficial. Los emperadores ocasionalmente participaban en rituales mitraicos, especialmente aquellos con antecedentes militares, pero siempre públicamente cumplían escrupulosamente con ceremonias romanas tradicionales. El sincretismo, fusión de divinidades de diferentes culturas, era herramienta que los romanos usaban estratégicamente. Cuando identificaban diosa local en provincia recién conquistada con Venus, no solo facilitaban asimilación cultural, sino que también afirmaban que Venus había sido adorada allí todo el tiempo, solo bajo nombre diferente. Esta táctica permitía a Roma presentar su religión no como imposición, sino como revelación. Los pueblos conquistados finalmente entendían correctamente quiénes eran realmente sus dioses. Pero el sincretismo tenía límites. Ciertos dioses romanos eran considerados tan fundamentalmente únicos que no podían identificarse con deidades extranjeras. Quirino, por ejemplo, deificación de Rómulo, era exclusivamente romano sin análogo extranjero posible. Intentar sincretizar a Quirino con dios foráneo habría sido sacrilegio que habría provocado furia aristocrática. Estos límites delimitaban identidad romana fundamental. Podían adoptar lo extranjero extensamente, pero núcleo irreducible debía permanecer inviolado. Los misterios eleusinos, culto griego antiguo centrado en Deméter y Perséfone, atraían a aristócratas romanos en gran número durante los siglos I y II después de Cristo. Viajar a Eleusis en Grecia para iniciarse se convirtió en rito de paso para patricios educados. Los misterios prometían revelación sobre vida después de muerte y transformación espiritual profunda. Iniciados describen experiencia usando lenguaje extático, pero sin revelar específicos, manteniendo secreto central del culto. Marco Aurelio, emperador filósofo, fue iniciado en los misterios eleusinos en 176 después de Cristo. Su participación no era inconsistente con su estoicismo. Los romanos no veían contradicción en participar simultáneamente en múltiples cultos. Cada uno ofrecía beneficios diferentes. Religión pública romana aseguraba favor divino para el Estado. Cultos mistéricos ofrecían salvación personal. Filosofía proporcionaba marco ético. Un aristócrata romano sofisticado navegaba estos sistemas en paralelo, extrayendo lo útil de cada uno. Sin embargo, había cultos que Roma rechazaba absolutamente. El druidismo celta fue prohibido brutalmente. Los druidas practicaban sacrificios humanos, realizaban rituales en arboledas sagradas y mantenían tradición oral que nunca escribían.
Desde perspectiva romana, esto era barbarie incompatible con civilización. Más importante, los druidas servían como líderes espirituales y políticos de tribus celtas, organizando resistencia contra dominio romano. Destruir druidismo era necesidad militar tanto como proyecto cultural. El general romano Cayo Suetonio Paulino atacó Anglesey, isla sagrada druídica en Britania, en el año 60 después de Cristo. Sus legiones masacraron sacerdotes druidas y destruyeron arboledas sagradas, cortando robles antiguos que los celtas veneraban. Este no era simplemente vandalismo, sino guerra religiosa. Al eliminar espacios sagrados de los druidas, Roma buscaba romper columna vertebral espiritual de resistencia celta. La estrategia era efectiva. Sin druidas para mantener tradiciones orales y realizar rituales cohesivos, sociedades celtas fragmentaron más fácilmente. La persecución del cristianismo primitivo debe entenderse en este contexto de cómo Roma manejaba cultos extranjeros. Inicialmente, romanos no distinguían cristianos de judíos. El judaísmo era religio licita, religión legal, porque era antiguo y étnico. Los judíos no hacían proselitismo agresivamente y mantenían prácticas dentro de su comunidad. Pero cuando cristianismo se separó del judaísmo y comenzó proselitismo activo, las autoridades romanas respondieron con hostilidad creciente. ¿Por qué el cristianismo era tan problemático? Primero, cristianos rechazaban participar en culto imperial, negándose a sacrificar ante estatuas de emperadores deificados. Este rechazo parecía traición política porque culto imperial era como ciudadanos demostraban lealtad. Segundo, cristianos afirmaban que su Dios era único verdadero, rechazando todos los demás como falsos. Este monoteísmo exclusivo era incomprensible para romanos acostumbrados a politeísmo inclusivo. Tercero, cristianos formaban comunidades cerradas que se reunían secretamente, provocando sospechas sobre qué hacían en sus asambleas nocturnas. Rumores salvajes circulaban sobre prácticas cristianas. Se decía que comían carne humana y bebían sangre. Esta acusación malinterpretaba deliberadamente la Eucaristía. Se decía que practicaban incesto porque se llamaban hermanos y hermanas, pero se casaban entre sí. Se decía que adoraban cabeza de asno o practicaban orgías rituales. Estos rumores no eran accidentales. Eran armas de propaganda que la aristocracia romana usaba para justificar persecución. Las persecuciones variaban en intensidad. Algunos emperadores ignoraban a cristianos, otros los cazaban activamente. Nerón los usó como chivos expiatorios del gran incendio de Roma en 64 después de Cristo, ejecutándolos en espectáculos públicos donde fueron quemados vivos o alimentados a animales salvajes. Decio, en 250 después de Cristo, ordenó que todos los ciudadanos sacrificaran ante dioses romanos y obtuvieran certificado probándolo. Cristianos que se negaban eran arrestados y ejecutados. Diocleciano lanzó la persecución más sistemática en 303 después de Cristo, intentando erradicar completamente el cristianismo mediante destrucción de escrituras, demolición de iglesias y ejecución de líderes. Pero el cristianismo sobrevivió por razones que incluyeron precisamente elementos que Roma intentaba suprimir. La negativa a comprometerse creaba identidad comunal fuerte. El martirio producía héroes cuyas historias inspiraban conversiones. La estructura organizacional de la Iglesia, con obispos supervisando comunidades locales, proporcionaba cohesión que otros cultos carecían. Y crucialmente, el cristianismo ofrecía salvación universal, accesible a todos, independientemente de estatus social, en contraste con religión romana tradicional que privilegiaba aristocracia. Cuando Constantino se convirtió al cristianismo en el año 312 después de Cristo, después de visión antes de la batalla del Puente Milvio, el equilibrio religioso de Roma cambió irreversiblemente.
Su edicto de Milán, en 313, legalizó el cristianismo y terminó persecuciones. Pero Constantino no abolió religión tradicional romana. Durante su reinado, ambos sistemas coexistieron. Él mantuvo título de Pontifex Maximus, presidió ceremonias romanas tradicionales y construyó iglesias cristianas. Esta ambigüedad ritual reflejaba realidad política. La aristocracia romana permanecía mayoritariamente pagana y Constantino necesitaba su apoyo. Solo bajo Teodosio I, en el año 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtió en religión oficial del imperio y cultos paganos fueron prohibidos progresivamente. Los templos fueron cerrados o convertidos en iglesias. Sacrificios públicos terminaron. Colegios sacerdotales se disolvieron. Las vestales fueron dispersadas. El fuego sagrado de Vesta se extinguió después de más de 1000 años de arder continuamente. Los libros sibilinos fueron destruidos o perdidos. Los rituales secretos que habían sostenido a Roma durante siglos fueron deliberadamente olvidados. ¿Por qué la aristocracia permitió esta transformación que destruyó sus prerrogativas rituales? La respuesta es compleja. Para el siglo IV, el sistema antiguo estaba fracturándose bajo presiones internas. La aristocracia misma estaba dividida entre familias tradicionalistas y conversos cristianos. El imperio enfrentaba crisis militar en múltiples fronteras. La economía colapsaba bajo inflación descontrolada e impuestos crecientes. En este contexto, el cristianismo ofrecía estructura organizacional nueva y ideología cohesiva que podía movilizar poblaciones de manera que religión tradicional fragmentada ya no podía. Además, muchos aristócratas romanos cristianos no vieron conversión como ruptura total. Adaptaron conceptos cristianos a categorías romanas existentes. Los santos se convirtieron en equivalentes de dioses patronos. Los obispos asumieron funciones administrativas de magistrados. Los mártires recibieron veneración similar a héroes deificados. Las procesiones cristianas siguieron rutas de procesiones paganas antiguas. Esta continuidad ritual suavizó transición y permitió que aristocracia mantuviera poder bajo nueva bandera religiosa. Sin embargo, algo fundamental se perdió. Los rituales secretos de la aristocracia romana habían creado sistema de conocimiento esotérico transmitido a través de generaciones, vinculando familias patricias a orígenes míticos de Roma. Cuando este sistema se desmanteló, siglos de sabiduría ritual se evaporaron. Fórmulas en latín arcaico fueron olvidadas. Significados de ceremonias ancestrales se perdieron. Conexiones entre prácticas religiosas y estructuras sociales que habían sostenido Roma se disolvieron. ¿Qué queda de estos rituales secretos ahora? Fragmentos en textos de anticuarios romanos tardíos que documentaron prácticas que veían desaparecer. Inscripciones en piedra de colegios sacerdotales detallando ceremonias realizadas. Evidencia arqueológica de templos, altares y objetos votivos. Y quizás, más importante, ecos en PR Part 2. Parte 2. Los rituales secretos de la aristocracia romana que sustentaron el imperio por siglos. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El conocimiento ritual que sostuvo a Roma durante más de 1000 años no desapareció completamente cuando el cristianismo triunfó. Se transformó, se ocultó y en algunos casos sobrevivió en formas apenas reconocibles. Para entender cómo los rituales secretos de la aristocracia realmente funcionaban en la práctica cotidiana del poder, debemos examinar los mecanismos específicos mediante los cuales el conocimiento esotérico se traducía en autoridad política concreta. El calendario romano era en sí mismo instrumento de control ritual. No era simplemente sistema para medir tiempo, sino mapa complejo de días fastos y nefastos, momentos propicios e inapropiados para diferentes actividades.
Pero aquí está el secreto crucial. Solo ciertos sacerdotes conocían completamente este calendario. Los pontífices mantenían los registros oficiales y decidían cuándo insertar meses intercalares para alinear el calendario lunar con el año solar. Este poder aparentemente técnico tenía consecuencias políticas inmensas. Cuando un magistrado quería celebrar elecciones o convocar asamblea, debía consultar el calendario sagrado para determinar si el día era apropiado. Los pontífices podían alargar o acortar el año según conveniencia política, adelantando o retrasando eventos importantes. Durante el período tardío de la República, este sistema se había corrompido tan completamente que el calendario civil estaba desincronizado con las estaciones por meses enteros. Julio César finalmente reformó el calendario en el año 46 a.C., pero incluso su reforma tuvo que negociarse con los colegios sacerdotales que resistieron perder este instrumento de poder. La reforma juliana del calendario ilustra tensión fundamental entre racionalización administrativa y prerrogativa ritual. César, como Pontifex Maximus, tenía autoridad técnica para reformar el calendario, pero hacerlo sin consultar elaboradamente con otros sacerdotes habría provocado crisis religiosa. La solución fue presentar la reforma como restauración de calendario original, no innovación. Al enmarcar cambio radical como retorno a tradición antigua, César obtuvo aprobación sacerdotal mientras modernizaba sistema completamente. Los fastos, listas de cónsules y eventos importantes, grabadas en piedra y exhibidas públicamente, servían función similar. Oficialmente eran registros históricos, prácticamente eran herramientas de legitimación dinástica. Las familias patricias patrocinaban versiones de fastos que enfatizaban logros de sus ancestros mientras minimizaban contribuciones de familias rivales. Estas listas no eran falsificaciones exactamente, pero eran cuidadosamente selectivas. Al controlar narrativa histórica a través de inscripciones rituales, la aristocracia moldeaba memoria colectiva de Roma. Los ius imaginum, derecho de mantener máscaras mortuorias de ancestros, era privilegio exclusivo de familias que habían producido magistrados curules. Estas máscaras de cera, pintadas realísticamente, se guardaban en armarios especiales en el atrio de la domus. Durante funerales, actores las usaban y marchaban en procesión, personificando ancestros ilustres. Esta práctica no era simplemente conmemoración, era invocación ritual. Los muertos regresaban temporalmente para presenciar funeral de su descendiente, vinculando vivos y muertos en continuidad que trascendía mortalidad individual. La procesión fúnebre aristocrática era espectáculo teatral y ceremonia mágica simultáneamente. Los ancestros enmascarados procesaban en orden cronológico inverso, con los más antiguos primero. Cada uno vestía insignias de los cargos que había ocupado, togas consulares, coronas triunfales, fasces. El efecto visual era impresionante. Generaciones enteras de líderes romanos parecían regresar de entre los muertos para escoltar al fallecido. Pero el efecto político era más importante. La procesión demostraba visualmente la antigüedad de la familia, su contribución acumulativa a Roma y, por implicación, su derecho a continuar gobernando. Los elogios fúnebres pronunciados durante estos eventos no eran simples oraciones, eran discursos políticos que redefinían historia romana desde perspectiva de la familia del fallecido. El orador, típicamente hijo o pariente cercano, recitaba logros no solo del muerto, sino de todos los ancestros presentes en forma de máscara. Esta recitación podía durar horas y servía para educar públicamente sobre contribuciones de la gens a Roma. Jóvenes aprendían historia romana no de libros, sino de funerales aristocráticos, donde narrativa histórica era performance ritual. Las tumbas familiares, especialmente aquellas ubicadas a lo largo de vías principales como la Vía Apia,
funcionaban como espacios rituales permanentes donde descendientes realizaban ceremonias regulares. Los parentalia, festival anual de 9 días en febrero, requerían que familias visitaran tumbas de ancestros, dejaran ofrendas de comida y vino y realizaran sacrificios. Estos rituales mantenían relación activa entre vivos y muertos, asegurando que espíritus ancestrales continuaran protegiendo familia. Descuidar estas ceremonias invitaba maldición de los muertos, manifestada como mala fortuna en asuntos políticos y comerciales. Los lares familiares, espíritus protectores del hogar, recibían culto diario en el larario, pequeño santuario doméstico presente en cada casa romana. El pater familias dirigía estas ceremonias, generalmente al amanecer, ofreciendo incienso, vino y pasteles. Esta práctica conectaba religión pública con devoción privada. Los lares no eran simplemente espíritus genéricos, sino ancestros específicos de la familia, deificados a través de veneración continua. Al honrarlos diariamente, la familia reafirmaba su continuidad a través de generaciones y su conexión con fuerzas sobrenaturales que garantizaban prosperidad. El genio del pater familias, espíritu divino, que representaba poder procreativo y autoridad del cabeza de familia, también recibía culto regular. En cumpleaños del pater, la familia entera celebraba rituales especiales honrando su genio, reconociendo que su bienestar individual dependía del bienestar del patriarca cuyo genio los protegía. Esta práctica sacralizaba autoridad patriarcal, transformando jerarquía social en realidad metafísica. El poder del padre no era meramente legal o social, sino divino, emanando de su genio que participaba de naturaleza divina. Las mujeres aristocráticas, aunque excluidas de sacerdocios públicos, excepto las vestales, ejercían poder ritual significativo dentro del hogar. La matrona controlaba culto a los penates, dioses del almacén y la despensa, y dirigía rituales domésticos relacionados con fertilidad, parto y crianza de niños. Las matronas de familias importantes también participaban en festivales exclusivos de mujeres como las matralia, donde madres romanas oraban por sobrinos en lugar de hijos propios, ritual cuyo significado exacto permanece misterioso pero claramente relacionado con estructuras de alianza familiar. Los matri magnae, mujeres que habían dado a luz exitosamente y mantenían matrimonios respetables, formaban redes informales de influencia ritual. Se consultaban mutuamente sobre interpretaciones de sueños, presagios domésticos y remedios mágicos. Este conocimiento femenino, transmitido oralmente de madres a hijas, constituía corpus paralelo de sabiduría esotérica que complementaba conocimiento sacerdotal masculino. Aunque raramente documentado en textos oficiales, era igualmente importante para funcionamiento cotidiano de sociedad romana. La magia, oficialmente despreciada y legalmente prohibida, era práctica extendida entre todas las clases, incluyendo aristocracia. La distinción romana entre religión legítima y magia ilegal era borrosa y conveniente. Rituales que beneficiaban al Estado eran religión. Rituales que beneficiaban individuos privadamente, especialmente si dañaban otros, eran magia. Pero las técnicas eran frecuentemente idénticas. La diferencia era contexto y autorización, no sustancia. Las tablillas de maldición, de ficciones, eran objetos mágicos comunes en Roma. Láminas delgadas de plomo, donde se inscribían nombres de enemigos, junto con maldiciones específicas. Luego se enrollaban, a veces se atravesaban con clavos y se depositaban en tumbas o pozos. Miles de estas tablillas han sido descubiertas arqueológicamente. Muchas involucran disputas legales, competencias deportivas o rivalidades amorosas.
Algunas claramente fueron encargadas por aristócratas, juzgando por calidad de escritura y especificidad de maldiciones. ¿Por qué aristócratas educados, que se burlaban públicamente de superstición, empleaban secretamente mágica? Porque en mundo donde el resultado de eventos importantes parecía depender de fuerzas invisibles, cualquier ventaja potencial valía la pena. Las de ficciones eran apuesta, pequeño costo con posible gran beneficio. Si funcionaban, excelente. Si no, nadie necesitaba saber que se habían intentado. Esta racionalidad pragmática sobre eficacia mágica era típicamente romana. Los romanos no creían en magia doctrinalmente, sino que la usaban experimentalmente. Los astrólogos, aunque técnicamente prohibidos en Roma en varios periodos, eran consultados ávidamente por aristócratas. Los horóscopos elaborados requerían cálculos matemáticos complejos sobre posiciones planetarias al momento de nacimiento. Astrólogos competentes eran mayormente griegos o orientales con educación astronómica seria. Sus servicios eran caros y sus predicciones influyentes. Emperadores paranoicos ocasionalmente expulsaban astrólogos de Roma, temiendo que predijesen su muerte y así inspiraran conspiraciones. Pero las expulsiones eran temporales. La demanda siempre los traía de vuelta. Tiberio, segundo emperador romano, retirado en Capri durante sus últimos años, consultaba extensamente con astrólogo personal llamado Trasilo. Según Suetonio, Tiberio ponía a prueba a astrólogos potenciales, llevándolos a acantilado aislado. Si su predicción no lo impresionaba, ordenaba a sirviente arrojarlos desde el acantilado. Trasilo sobrevivió esta prueba prediciendo correctamente que Tiberio enfrentaba peligro inminente en ese preciso momento. Esta historia, probablemente exagerada, ilustra ambivalencia romana hacia adivinación, simultáneamente creída y sospechada, consultada y castigada. Estamos documentando cada detalle de estos rituales olvidados. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La nigromancia, invocación de espíritus de muertos para obtener conocimiento del futuro, era práctica extremadamente peligrosa y universalmente condenada. Sin embargo, textos literarios romanos describen escenas de nigromancia con suficiente detalle que sugieren familiaridad real con técnicas. En Épica de Lucano sobre la guerra civil, la bruja Ericto reanima cadáver para que profetice. La descripción es grotescamente detallada. Ella usa hierbas venenosas, sangre de animales nocturnos y conjuros en idioma extraño para forzar alma del muerto a reingresar temporalmente su cuerpo putrefacto. Estas descripciones literarias probablemente no documentan prácticas reales exactamente, pero reflejan creencias subyacentes sobre cómo magia oscura podría funcionar. Los romanos creían que muerte no era final absoluto, sino transición. Los espíritus de muertos continuaban existiendo y bajo circunstancias apropiadas podían ser contactados o incluso compelidos a servir vivos. Esta creencia justificaba tanto culto ancestral legítimo como nigromancia ilegal. La diferencia era si espíritus cooperaban voluntariamente o eran forzados mediante coerción mágica. Los beneficia envenenamientos con propósito mágico o asesinato preocupaban constantemente a aristocracia romana. Las mujeres eran acusadas desproporcionadamente, reflejando ansiedad sobre conocimiento femenino de hierbas y pociones. En 331 a.C., supuestamente 170 matronas patricias fueron ejecutadas por conspiración de envenenamiento masivo. El relato es probablemente exagerado, pero indica que envenenamiento era percibido como amenaza real, emanando desde interiores del hogar aristocrático, donde mujeres controlaban preparación de alimentos y medicinas. La línea entre medicina, veneno y magia era borrosa.
Las mismas sustancias podían curar en dosis pequeñas y matar en dosis grandes. El conocimiento farmacológico era simultáneamente poder de sanación y capacidad de asesinato. Las matronas que conocían remedios herbales eran simultáneamente respetadas como sanadoras y sospechadas como potenciales envenenadoras. Esta ambivalencia refleja ansiedad más profunda sobre poderes femeninos que operaban fuera de control masculino directo. Los festivales públicos de Roma, aparentemente celebraciones comunitarias abiertas, contenían dimensiones secretas conocidas solo por iniciados. La Saturnalia, festival de inversión social donde esclavos temporalmente comandaban amos, servía función ritual de válvula de escape que prevenía tensiones sociales acumuladas a explotar en revuelta. Pero los banquetes saturnálicos de aristocracia incluían componentes esotéricos, sacrificios privados a Saturno en altares familiares, consultas augurales sobre fortuna del año próximo y rituales de renovación anual que no se realizaban públicamente. Las Lupercalia, festival antiguo celebrado el 15 de febrero, involucraba jóvenes aristócratas corriendo desnudos por Roma, golpeando espectadores con tiras de piel de cabras recién sacrificadas. Las mujeres especialmente buscaban ser golpeadas porque se creía que esto promovía fertilidad. La desnudez ritual, extremadamente inusual en contexto romano, marcaba las Lupercalia como supervivencia de culto prehistórico, preservado porque se consideraba esencial para fertilidad de la ciudad. Intentos posteriores de suprimir el festival fracasaron porque población insistía en su continuación. Los Luperci, sacerdotes que realizaban el ritual, pertenecían a dos collegia antiguos, los Fabiani y los Quintiliani, asociados con familias patricias específicas. Ser elegido Lupercus era honor reservado para jóvenes de mejor linaje. Marco Antonio fue Lupercus y famosamente aprovechó el festival del año 44 a.C. para ofrecer corona real a Julio César, quien la rechazó públicamente. Este incidente muestra cómo rituales aparentemente arcaicos y apolíticos podían ser instrumentalizados para maniobras políticas contemporáneas. El Mundus, fosa ritual en centro de Roma, se abría 3 veces al año, el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre. Cuando estaba abierto se decía que la barrera entre mundo de vivos y reino de muertos se disolvía temporalmente. Los días de apertura del Mundus eran religiosi, inapropiados para cualquier negocio público o privado, excepto agricultura. Los romanos creían que durante estas aperturas, espíritus de muertos podían ascender temporalmente a superficie, y vivos debían ser cautelosos porque contacto inadvertido con mundo subterráneo podía traer contaminación. La ubicación exacta del Mundus era secreto conocido solo por ciertos sacerdotes. Esta ocultación era necesaria porque el Mundus representaba axis mundi, conexión directa entre mundo superior, superficie terrestre y mundo inferior. Cualquiera que conociera su ubicación podría potencialmente acceder a poderes cetónicos peligrosos. El secreto protegía no solo sitio físico, sino también conocimiento ritual de cómo interactuar apropiadamente con fuerzas subterráneas que Roma prefería mantener contenidas. Los collegia, asociaciones profesionales y religiosas que proliferaron durante período imperial, frecuentemente servían como frentes para actividades rituales más secretas. Oficialmente, collegia de carpinteros, panaderos o trabajadores portuarios existían para propósitos comerciales mutuos. Prácticamente, muchos funcionaban como cultos mistéricos, donde miembros compartían iniciaciones secretas y realizaban ceremonias vedadas a no miembros. Las autoridades sospechaban de collegia precisamente porque creaban lealtades alternativas fuera de estructuras sociales tradicionales.
Augusto intentó regularizar Collegia, prohibiendo aquellos sin autorización oficial y supervisando estrictamente los permitidos. Esta regulación no eliminó dimensión secreta, sino que la empujó más profundamente underground. Los collegia autorizados desarrollaron niveles múltiples, membresía pública regular y círculos internos donde se practicaban rituales esotéricos. Esta estructura dual permitía a Collegia funcionar abiertamente mientras mantenían núcleo oculto de actividad ritual que autoridades no podían monitorear efectivamente. Los cultos báquicos, perseguidos severamente en 186 a.C., ilustran lo que Roma consideraba amenaza religiosa intolerable. Las bacanales no eran simplemente orgías ebrias, aunque ciertamente involucraban consumo de vino y comportamiento sexual liberado. Eran rituales iniciáticos que prometían salvación espiritual a través de éxtasis dionisíaco. Lo más amenazante era que incluían personas de todas las clases sociales y ambos géneros, mezclando categorías que Roma insistía debían permanecer separadas. El Senado respondió con severidad excepcional. El Senatus Consultum de Bacchanalibus, inscrito en bronce y exhibido públicamente, prohibió celebraciones báquicas en toda Italia. Miles fueron arrestados, cientos ejecutados. Los sobrevivientes fueron desterrados o forzados a disolverse. Pero aquí está lo notable. El decreto no prohibió culto a Baco completamente. Permitió devoción privada bajo supervisión estricta con permiso específico de pretores. Roma no objetaba a Baco como dios, sino a bacanales como organización social alternativa fuera de control aristocrático. ¿Por qué tal pánico sobre culto mistérico? El informe oficial alegaba que bacanales planeaban conspiración política, que iniciados juraban lealtad al culto sobre Roma, que asesinatos y violaciones ocurrían durante ceremonias nocturnas. Estas acusaciones eran probablemente exageradas o fabricadas. La amenaza real era organizacional. Las bacanales creaban comunidades intensamente unidas que trascendían familia, clase y género. Estas comunidades desarrollaban identidades colectivas separadas de identidad romana cívica. Para aristocracia que dependía de jerarquías sociales estrictas mediadas ritualmente, esto era subversión fundamental. La supervivencia del culto dionisíaco después de la represión, bajo formas domesticadas y supervisadas, muestra flexibilidad del sistema religioso romano. El poder de Dioniso, Baco, no era eliminable simplemente por decreto. El dios ofrecía experiencias espirituales que resonaban profundamente con necesidades humanas. La solución romana era canalizar este poder a través de estructuras controladas donde aristocracia mantenía supervisión. De esta manera, energía peligrosa del culto se neutralizaba políticamente mientras su eficacia religiosa se preservaba. Los hermanos del campo, fratres arbales que examinamos anteriormente, proporcionan ejemplo perfecto de cómo rituales secretos operaban prácticamente durante imperio. Sus actas detalladas, especialmente aquellas del siglo I después de Cristo, revelan operación cotidiana de colegio sacerdotal exclusivo. Se reunían no solo para ceremonias agrícolas, sino también para celebrar eventos imperiales, nacimientos, adopciones, victorias militares, aniversarios de accesión. Cada evento requería sacrificios específicos según protocolos establecidos. Las actas muestran gastos meticulosos, cuánto costaron animales sacrificiales, cuánto pagaron a músicos que tocaron durante procesión, cuánto gastaron en banquete después de ceremonia. Esta contabilidad no era mera burocracia. Documentaba que rituales se habían realizado correctamente con recursos apropiados. Documentación era parte de eficacia ritual. Los dioses requerían no solo acciones correctas, sino también registro correcto de que acciones se habían ejecutado según precedente. Cuando emperador moría y su sucesor ascendía,
Los arbales realizaban ceremonias complejas de transición. Primero, sacrificaban por emperador fallecido. Luego, sacrificaban por nuevo emperador. Luego realizaban ritual especial, pidiendo a dioses aceptar transferencia de poder. Esta secuencia legitimaba sucesión dinástica, presentándola como continuidad ritual, no ruptura. El nuevo emperador no simplemente tomaba poder, sino que era instalado ritualmente en posición que requería sanción divina continua. Las crisis políticas provocaban actividad ritual intensificada. Durante año 69 después de Cristo, año de los 4 emperadores, cuando Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano sucesivamente reclamaron trono, los arbales realizaron sacrificios constantemente, intentando asegurar favor divino para cada nuevo régimen sucesivamente. Sus actas muestran pragmatismo notable. Apoyaban quienquiera que controlara Roma en ese momento, realizando rituales legitimantes para cada pretendiente mientras mantuvieran poder. Esta flexibilidad no era hipocresía, sino adaptación institucional necesaria para sobrevivir caos político. La relación entre emperador y colegios sacerdotales evolucionó durante Imperio. Augusto se había contentado con ser Pontifex Maximus, entre otros sacerdotes. Sus sucesores gradualmente monopolizaron todos los sacerdocios importantes. Para el siglo II, después de Cristo, emperador típicamente era simultáneamente Pontifex Maximus, miembro de múltiples colegios sacerdotales y objeto de culto imperial. Esta concentración de autoridad ritual en persona imperial transformó significado de rituales. Ya no eran aristocracia colectiva mediando entre Roma y dioses, sino emperador individualmente, sirviendo como canal único de comunicación divina. Esta transformación explica por qué cristianización fue posible durante el siglo IV. Una vez que emperador se convirtió al cristianismo, toda estructura de patronazgo que sostenía religión tradicional colapsó. Templos dependían de donaciones imperiales. Sacerdotes dependían de salarios estatales. Festivales dependían de financiamiento público. Cuando emperador redirigió recursos a Iglesia cristiana, religión tradicional, se marchitó financieramente antes de ser prohibida legalmente. Pero en provincias lejos de supervisión imperial directa, prácticas religiosas tradicionales persistieron mucho más tiempo. En áreas rurales de África del Norte, sacrificios a Saturno continuaron hasta el siglo V. En Egipto, templos nativos funcionaron hasta que Justiniano los cerró forzadamente en el siglo VI. Esta supervivencia provincial muestra que religión romana tradicional no murió porque las personas dejaron de creer, sino porque infraestructura institucional que la sostenía fue deliberadamente desmantelada por Estado cristiano. El neoplatonismo, filosofía que floreció en siglos III y IV después de Cristo, intentó proporcionar base intelectual para defensa de religión tradicional. Filósofos como Porfirio y Jámblico argumentaban que rituales tradicionales contenían sabiduría perenne expresada simbólicamente. Los sacrificios no eran superstición primitiva, sino teurgia, trabajo divino que conectaba practicantes con realidades metafísicas superiores. Esta defensa filosófica atrajo a aristócratas educados que querían mantener tradiciones ancestrales sin parecer ignorantes frente a crítica cristiana. Juliano el Apóstata, emperador de 361 a 363 después de Cristo, intentó revivir religión tradicional usando argumentos neoplatónicos. Restauró templos, reinstauró sacerdocios y personalmente realizó sacrificios elaborados. Pero su proyecto fracasó no solo porque murió prematuramente en campaña persa, sino porque fundamentalmente malinterpretó naturaleza de religión romana tradicional. Había evolucionado durante siglos como sistema práctico de rituales vinculados a estructuras sociales específicas.
no podía resucitarse mediante decreto imperial como sistema filosófico abstracto. Después de Juliano, intentos de preservar religión tradicional se volvieron cada vez más desesperados. El senador Símaco, en el año 384 después de Cristo, peticionó emperador Valentiniano II restaurar altar de Victoria en Senado, removido por cristianos. Su apelación elocuente argumentaba por tolerancia religiosa, afirmando que múltiples caminos conducían a verdad divina. Ambrosio, obispo de Milán, respondió argumentando que verdad cristiana era exclusiva y que tolerancia hacia error era pecado. Ambrosio ganó. El altar no fue restaurado. La aristocracia romana cristiana del siglo IV y V incluía familias que habían sido paganas solo generación antes. ¿Cómo reconciliaban nueva fe con tradiciones ancestrales? Estrategias variaban. Algunos repudiaban completamente pasado pagano, presentando conversión como ruptura total. Otros, como Prudencio, poeta cristiano, argumentaban que virtudes romanas tradicionales habían sido providencialmente preparación para cristianismo. Figuras como Virgilio podían reinterpretarse como profetas inconscientes de Cristo. De esta manera, continuidad cultural se preservaba mientras discontinuidad religiosa se afirmaba. Las familias aristocráticas que permanecieron paganas más tiempo, como los Simachi y los Nicomachi, enfrentaron presión social y legal creciente. Durante el siglo IV, sus miembros gradualmente se convirtieron, frecuentemente mediante matrimonios con familias cristianas. Para el año 400, probablemente no quedaban senadores abiertamente paganos en Roma. Los últimos bastiones de paganismo aristocrático fueron filosóficos más que rituales, pequeños círculos de intelectuales que estudiaban textos neoplatónicos y practicaban espiritualidad personal sin rituales públicos que atraerían persecución. El cierre de Academia de Atenas por Justiniano en el año 529 después de Cristo, aunque principalmente afectó filósofos griegos, simbolizó fin definitivo de tradición intelectual pagana continua desde Platón. Los últimos filósofos paganos emigraron a Persia, donde corte sasánida los recibió, pero su exilio fue temporal. Retornaron después de obtener garantías de tolerancia, viviendo discretamente como minoría filosófica sin influencia pública. El paganismo aristocrático se había transformado de sistema ritual, sosteniendo imperio a subcultura intelectual tolerada marginalmente. ¿Qué legado dejaron los rituales secretos de la aristocracia romana? En términos prácticos, casi nada sobrevivió directamente. Los textos rituales fueron destruidos o perdidos. Las fórmulas orales fueron olvidadas cuando transmisión generacional se interrumpió. Los espacios sagrados fueron convertidos, destruidos o abandonados. El conocimiento esotérico que había tomado siglos acumular se evaporó en pocas generaciones, pero indirectamente el legado fue profundo. La Iglesia cristiana heredó estructura organizacional de religión romana, jerarquía sacerdotal, calendario litúrgico, procesiones rituales, división entre clero y laicos. Muchas festividades cristianas se superpusieron a fechas de festivales paganos. Navidad cerca de Saturnalia y solsticio de invierno, Pascua cerca de festivales de primavera. Santos patronos asumieron funciones de dioses patronos locales. Esta continuidad no era simplemente sincretismo, sino absorción estratégica de formas efectivas de organizar vida religiosa comunitaria. El derecho pontifical romano, sistema elaborado de ley sagrada, desarrollado por pontífices durante siglos, influyó profundamente derecho canónico cristiano. Conceptos de santidad, contaminación ritual, días apropiados e inapropiados para acciones específicas, todos tenían precedentes en práctica romana. La idea misma de que autoridad religiosa requería ordenación en línea, apostólica ininterrumpida,
reflejaba obsesión romana con continuidad ritual y transmisión legítima de conocimiento sagrado. El latín eclesiástico preservó vocabulario ritual romano. Pontifex, flamen, vestal se convirtieron en términos para oficios cristianos. Ritual romano de devotio, autosacrificio del general por victoria de su ejército, se transformó en concepto cristiano de martirio como sacrificio redentor. La veneración de reliquias de mártires continuaba lógica romana de objetos sagrados que emanaban poder protector. Las procesiones de reliquias por ciudad para bendecir territorio replicaban antiguas procesiones de objetos sagrados que definían espacio romano. Arquitectónicamente, basílicas cristianas adaptaron forma de basílicas romanas, edificios públicos seculares. Pero orientación y uso del espacio reflejaban principios de templos romanos. Separación entre área sagrada, altar, y área pública, nave. Procesiones rituales desde entrada hasta Sancta Sanctorum, énfasis en axis que definía jerarquía espacial. Incluso mosaicos e iconografía cristianos utilizaban técnicas y convenciones visuales desarrolladas para decorar templos paganos. En nivel más profundo, el legado era epistemológico. Roma había establecido precedente de que Estado requería legitimación religiosa, que poder político sin sanción sagrada era vulnerable, que rituales correctamente ejecutados podían manipular fuerzas sobrenaturales para beneficio colectivo. Este complejo de ideas sobrevivió cristianización. Emperadores cristianos reclamaban gobernar por gracia divina, validada ritualmente mediante coronación episcopal. Reyes medievales eran ungidos sacramentalmente, procedimiento que mezclaba coronación romana con unción bíblica. La idea de que conocimiento esotérico transmitido secretamente confería autoridad también persistió, transformada. Misterios cristianos, especialmente Eucaristía, se convirtieron en secretos accesibles solo a iniciados bautizados. Catecúmenos eran expulsados antes de parte central de liturgia, replicando exclusión de no iniciados de misterios paganos. Órdenes monásticas desarrollaron jerarquías de conocimiento donde monjes avanzados conocían interpretaciones místicas de escritura no reveladas a novicios, continuando patrón de sabiduría graduada. Las órdenes esotéricas medievales y renacentistas, especialmente aquellas con interés en hermetismo y cábala, frecuentemente reclamaban preservar sabiduría antigua que supuestamente originaba en Egipto o Caldea, pero transmitida a través de Roma. Estas reclamaciones eran mayormente fantasía, pero reflejaban fascinación persistente con idea de conocimiento secreto transmitido clandestinamente a través de siglos. Fraternidades como francmasonería, aunque originadas en gremios medievales, adoptaron imaginería y narrativas que las conectaban ficticiamente con templos antiguos y misterios clásicos. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Los historiadores modernos que estudian religión romana enfrentan desafío fundamental. Intentan reconstruir sistemas rituales desde fuera, usando evidencia fragmentaria, mientras que esos sistemas fueron diseñados explícitamente para ser inaccesibles a foráneos. Cada texto que sobrevive sobre rituales romanos fue escrito por alguien con agenda específica: preservar tradición, justificar innovación o ridiculizar superstición. No existen manuales rituales neutrales que expliquen procedimientos simplemente porque funcionaban. La evidencia arqueológica ayuda pero presenta problemas propios. Un altar puede mostrar que sacrificios ocurrieron, pero no puede revelar palabras pronunciadas o intenciones de participantes. Restos de animales pueden indicar qué especies se sacrificaban, pero no por qué esa especie era apropiada para ese dios
en ese contexto. Inscripciones registran que rituales se realizaron, pero raramente explican significado porque audiencia contemporánea ya lo sabía. Estamos intentando reconstruir lenguaje del cual solo poseemos vocabulario sin gramática. Los antropólogos que estudian religión romana frecuentemente la comparan con sistemas rituales de otras sociedades, buscando paralelos que iluminen prácticas romanas. Este método comparativo es útil pero peligroso. Asume que religión romana operaba según lógicas similares a religión de, por ejemplo, pueblos indígenas estudiados etnográficamente. Pero los romanos eran sociedad literaria, urbanizada, imperial, legalmente sofisticada. Su religión no puede reducirse a patrón universal de pensamiento mágico o mentalidad primitiva. Quizás el legado más importante de rituales secretos romanos es precisamente su desaparición. Demuestran que incluso sistemas religiosos aparentemente indestructibles, sostenidos por estados poderosos y practicados por millones durante siglos, pueden desvanecerse casi completamente cuando estructuras sociales que los sustentaban se transforman fundamentalmente. Religión romana no era verdadera o falsa abstractamente. Era efectiva dentro de contexto romano específico. Cuando ese contexto desapareció, la religión perdió capacidad de generar significado y autoridad. Esta lección perturbaba a cristianos tardoantiguos. Si paganismo había sido tan dominante y ahora estaba muerto, ¿podría cristianismo enfrentar destino similar? Agustín de Hipona, escribiendo después del saqueo de Roma en 410 después de Cristo, argumentaba en Ciudad de Dios que cristianismo era diferente. Religión romana había sido terrestre, ligada a destino de ciudad específica. Cristianismo era celestial, ligado a ciudad eterna en cielo. Por lo tanto, podía sobrevivir caída de cualquier imperio terrestre. Este argumento era parcialmente apologético, pero contenía observación sociológica válida. Cristianismo había desarrollado instituciones independientes del Estado romano, específicamente que le permitieron sobrevivir colapso político. Sin embargo, ironía es que cristianismo medieval desarrolló dependencia similar de estructuras políticas. Iglesia y Estado medieval estaban entrelazados inseparablemente. Reforma protestante del siglo XVI fue parcialmente reacción contra esta fusión, intentando crear cristianismo liberado de compromisos políticos. Pero reformados también dependían de príncipes protestantes para protección y patronazgo. El patrón romano de mutua dependencia entre autoridad religiosa y poder político demostró ser extraordinariamente duradero. En mundo contemporáneo, estados seculares proclaman separación de Iglesia y Estado, pero examinación cuidadosa revela que incluso estados seculares practican rituales civiles que funcionan análogamente a rituales romanos. Juramentos, himnos nacionales, ceremonias conmemorativas en monumentos de guerra, funerales de Estado. Estos rituales no son religiosos en sentido teísta, pero sirven funciones similares de legitimar autoridad, crear cohesión comunal y conectar presente con pasado mítico fundacional. Los nacionalismos modernos frecuentemente emplean lenguaje de santidad para describir patria, mártires para referirse a caídos en guerra, y peregrinaje para visitas a sitios conmemorativos. Este vocabulario no es meramente metafórico. Revela que incluso sociedades seculares requieren dimensiones de sacralidad para funcionar cohesivamente. Roma había comprendido esto intuitivamente. Poder requiere más que fuerza coercitiva. Necesita legitimación que trasciende utilidad inmediata y conecta comunidad con significados últimos. La fascinación contemporánea con conspiraciones de sociedades secretas que supuestamente controlan mundo refleja quizás nostalgia distorsionada por sistemas como rituales secretos romanos.
Esas fantasías imaginan élites poseyendo conocimiento oculto que les otorga poder sobre masas ignorantes. Esta estructura es precisamente cómo aristocracia romana funcionaba. Conocimiento ritual era capital cultural que se transmitía hereditariamente y confería autoridad política. La diferencia es que el sistema romano era abiertamente jerárquico, no conspiración clandestina. Era orden social explícito sostenido por rituales secretos, no sociedad secreta, escondida dentro de sociedad pública. ¿Podemos juzgar sistema romano éticamente? Desde perspectiva democrática moderna, concentración de poder ritual en manos de aristocracia hereditaria parece injusto. Excluía mayoría de ciudadanos de participación en rituales más significativos y preservaba desigualdades mediante mistificación religiosa. Pero juicio anacrónico es problemático. Los romanos no compartían valores igualitarios modernos. Para ellos, jerarquía era natural, reflejo de orden cósmico. Rituales no mistificaban desigualdad, sino que la manifestaban apropiadamente. Además, sistema ritual romano proporcionaba estabilidad y continuidad que sociedad sin ritual equivalente podría carecer. Los rituales creaban predecibilidad en mundo incierto. Proporcionaban procedimientos establecidos para manejar crisis. Ofrecían lenguaje compartido para negociar conflictos. Estas funciones tenían valor real independientemente de si creencias metafísicas subyacentes eran verdaderas. Eficacia pragmática de rituales no dependía necesariamente de su validez teológica. El estudio de rituales secretos romanos también nos enseña sobre límites de conocimiento histórico. Nunca sabremos exactamente qué palabras se pronunciaban durante ceremonia de los arbales o qué ocurría realmente en misterios de Bonadea. Esta ignorancia no es simplemente resultado de pérdida accidental de evidencia, refleja intención deliberada de mantener secretos. Parte del poder de rituales derivaba precisamente de su ocultamiento. Revelarlos públicamente habría destruido su eficacia. El historiador enfrenta paradoja. Objeto de estudio es parcialmente constituido por resistencia a ser conocido. Esta resistencia epistémica no es única a Roma antigua. Todas las sociedades humanas mantienen secretos, conocimientos que se guardan celosamente porque su valor depende de restricción de acceso. Fórmulas comerciales, técnicas militares, estrategias políticas, todas funcionan similarmente. Conocimiento ritual romano era versión sagrada de este patrón universal. Lo distintivo era extensión a la cual se institucionalizaba, se heredaba y se integraba con operación de Estado. Finalmente, desaparición de rituales romanos nos confronta con fragilidad de conocimiento humano. Prácticas que habían sido centrales a civilización durante más de 1000 años desaparecieron en siglos, dejando apenas trazas. Esta fragilidad debería generar humildad epistémica. Mucho de lo que asumimos saber sobre nuestras propias sociedades probablemente se perderá similarmente. Futuras generaciones podrían intentar reconstruir nuestras prácticas desde evidencia fragmentaria, malinterpretando significados, inventando conexiones espurias, proyectando sus propias preocupaciones sobre nuestro pasado. Los rituales secretos de la aristocracia romana sostenieron el imperio no mediante magia literal, sino mediante creación de sistema elaborado de legitimación que vinculaba poder político con autoridad sagrada, conectaba presente con pasado mítico, y proporcionaba procedimientos para mantener orden cósmico y social simultáneamente. Cuando ese sistema se desmanteló, no fue porque se demostró falso, sino porque el mundo que le daba sentido dejó de existir. Su verdad era funcional, no proposicional. Funcionaba hasta que dejó de funcionar.
Y entonces fue olvidado tan completamente que siglos después apenas podemos imaginar cómo operaba o por qué importaba tanto para aquellos que lo practicaban con devoción absoluta, creyendo genuinamente que destino de Roma dependía de pronunciar palabras ancestrales exactamente correctas en momentos astronómicamente determinados ante dioses cuya existencia nadie cuestionaba, porque cuestionarlos habría sido cuestionar fundamento mismo de realidad compartida.